con ustedes, mucho más contenido, mucho más material. Y ahora es momento de recibir al politólogo Andrés Raggio con otra columna de análisis, de reflexión. Hoy Andrés nos propone viajar, por decirlo de alguna manera, hacia la reflexión vinculada a las empresas públicas de nuestro país y a los fantasmas, las señales, vaya uno a saber, que vienen desde otras décadas, particularmente de los años 90. Bueno, de ese tema va a reflexionar en los próximos minutos Andrés Raggio, al cual ya le estoy dando la bienvenida a este programa de Fuerte y Claro. ¿Cómo andás, Andrés? Bienvenido, un gusto grande tenerte por acá de nuevo, ¿eh? Hola, muchas gracias, el gusto es mío, saludos para todos Bueno, le estamos y dando todas. la prometida y ansiada continuidad que nos habíamos planteado para este año a esta columna de Fuerte y Claro de Andrés. Así que la verdad que realmente una alegría muy, muy, pero muy grande. Andrés, ¿por por dónde entrar a este tema de las empresas públicas? Tan polémico y Bien, discutido. tan polémico. Bueno, justamente por ahí despertaba la idea de esta columna, producto de que desde el cambio de gobierno y en particular con la pandemia se habló mucho de la pérdida de calidad de algunas empresas públicas, por ejemplo en el caso de Antel, la pérdida de conectividad en muchos casos, se argumentó que era parte de la sobrecarga del sistema, producto de mucha gente en su casa trabajando y demás. Pero por otro lado, con el proceso de la LUC se empezaron a ver algunas tendencias dentro de la coalición de gobierno de querer reformar algunas empresas públicas. eh, no diría todas, pero sí muchas, y en particular me interesaba tratar el tema de UTE y de Antel. Hay otro caso que es el de ANCAP, que está un poco también en la palestra porque está en plena discusión esto del no aumento y todo derivado con los argumentos del gobierno particular me interesaba centrarme en UTE y Antel. Insisto, esto tiene que ver por de qué está pasando en el fondo, ¿no? ¿Qué está detrás de las empresas públicas que existe tanto? Claro. Y quiero destacar una cosa que es muy importante. En el caso solo de Antel, porque no conozco el de UTE a nivel regional, pero sí quiero señalar algo importante para poner en perspectiva, que Antel es la empresa de telecomunicaciones estatal con mayor dominio de mercado de toda América Latina en su propio país. Después viene Costa Rica. Y esto es importante porque tiene que ver con políticas, cuando se ejercen, cuando se aplican políticas públicas, cuando se llevan pasan la formulación y se va a la ejecución de la política pública, por supuesto que en el caso de empresas claves, como es Antel y las telecomunicaciones, no vamos acá a derivarnos más en lo importante que son las telecomunicaciones para el desarrollo de cualquier país al día de hoy, ¿no? Es como la ciencia y la tecnología. Es harto de obvio. Entonces, en este marco, la flexibilización de Antel y también en este caso de UTE, por lo menos quiero dejar un poco algunas luces de por dónde van los debates o dónde va la discusión de qué está pasando, porque a mí me generaba mucha incertidumbre sumado a la ley de medios que tenía un famoso artículo 48 que fue quitado por Cabildo Abierto en lo que es el anteproyecto de ley que se va a llevar al Parlamento. Por eso me interesaba presentarlo. En términos generales, ¿qué sucede a la interna de las empresas? ¿No? En el caso de UTE, por ejemplo, la situación es bastante compleja, porque está compleja la situación en cuanto a los recursos humanos disponibles y capacitados, a la inversión o desinversión barra ahorro y en cuanto a la adquisición de crédito. En concreto, hay algunos actores involucrados que entienden que existe en este momento, bajo este contexto, el servicio está peligrando. Y eso fue un poco lo que despertó las alarmas, por lo menos en los medios de comunicación, y generó reacciones por parte de los entes y de sus cargos directivos. En ese ámbito, el sindicato de UTE lo que ha dicho recientemente, en base a un documento interno de la empresa, es que si bien no se peligra en mayor cantidad de cortes de luz en el país, lo que sí es cierto es que producto de esta desinversión y de falta de recursos humanos, estamos ante la posibilidad cada vez más real de que cuando suceda un corte suceda a gran escala. Claro. Y se manejó de que más o menos los cortes van a ser más prolongados cuando existan y al mismo tiempo van a ser cada vez más grandes, al punto tal de llegar a casi a 2/3 del país. Eh, Sin lugar a dudas, es una situación alarmante Sí, es una luz de para una alerta empresa, importante, ¿no? Claro.
Claro, para una empresa que al mismo tiempo también vertía parte de sus ganancias a rentas generales, también, que lo que quiere decir que el Estado central disponía de mayor caja gracias a lo que esta empresa generaba, ¿no? En ese marco, desde el gobierno anterior, hay que decirlo, se trabajaba de forma paulatina para la reducción de personal de UTE en aquella famosa Fórmula 1.2 o 3.2 que se manejó para la reducción de parte de la planta de los funcionarios públicos en el Estado. Y si bien también hay un ejemplo muy claro en la reducción del 50% del programa Yo Estudio y Trabajo, muy importante, ¿no?, desde el punto de vista de lo que genera como repercusión o como externalidad positiva a las familias que forman parte de ese plan, se redujo actualmente en crisis de pandémica, se redujo al 50% la gente que estaba dentro del plan Yo Estudio y Trabajo en Antel. Si bien eso no es significativo, es una muestra de cómo se busca recortar lo que se consideran gastos superfluos o gastos excesivos por parte de la administración anterior. Aquí hay un poquito, si se me permite la digresión, un poquito de casa de brujas también, ¿no? Un poquito de ir a buscar el pelo al huevo a fin de justificar algunos recortes. Claro. Que no estoy diciendo que en todos los casos estén mal justificados, pero sí es cierto que en este ejemplo Yo Estudio y Trabajo claramente no es por ahí donde se debería cortar. Digo, para tirar una línea editorial como nos parece lo correcto, que hay que siempre estar del lado de la gente, no hay mucho Claro. más y cuando es trabajo. Por otro lado, en ese mismo documento interno que mencionaba, que no fue nada grato para los directores de UTE que se haya hecho público, se estimaba que en los próximos 4 años la empresa va a perder por jubilación 1.400 empleados. Y estimaba que para que no se perdiera la calidad del servicio de la energía de nuestro país, se estima que deberían ser 900 personas nuevas dentro de UTE en los próximos 2 años. Lo que dice UTE es que eso es mentira, que ese documento fue hecho y elaborado justamente para tomar nuevos empleados. Pero en la justificación dice que no van a ser 900, sino que se estima que van a ser 300 empleados. Reitero, 1.400 van a jubilarse en los próximos 4 años y se establece que van a entrar 300 en los próximos 2. Y al mismo tiempo se esgrime de que UTE viene paulatinamente trabajando en la automatización del servicio, lo que se entiende entonces que no va a peligrar, ¿no? Aquí lo que estoy intentando, o lo que he intentado en esta columna, es un poco poner las dos voces. Por otro lado, UTE se encuentra comprometida con la culminación del Anillo del Norte, que es para terminar de completar el anillo del país a nivel de línea eléctrica, Sí, sí, y este Anillo del energético. Norte es el de Tacuarembó Salto, exacto. Ujú. Esto tiene un nombre o tiene una nota al pie que en parte, es lo que está estipulado para UPM, porque UPM va a recibir energía y necesita, por supuesto, de la red eléctrica del país, pero al mismo tiempo va a volcar cuando tenga excedente y se la va a vender a un precio ya fijado a la empresa. Lo cual, bien, de todas maneras está bien. Es una forma de garantizarle a la empresa el abastecimiento energético y al mismo tiempo el Uruguay desarrollarse en áreas o en zonas geográficas donde naturalmente no tendría los incentivos económicos para bien. Pero en ese marco, la empresa ha tomado un crédito de 300 millones de dólares a 18 años con la CAF Banco de Desarrollo, vía el Ministerio de Economía y Finanzas. La CAF Banco de Desarrollo es la Comunidad Andina de Fomento, generó un banco de desarrollo que en su momento era del CAN, de la Comisión de la Comunidad de Países, los que nosotros diríamos trasandinos, donde se financian muchos proyectos y en términos generales son siempre bien recibidos. Digo, al punto tal que Uruguay ahora tiene también la sede de la CAF ahí en Ciudad Vieja. En ese marco, además de financiamiento para el Anillo del Norte, es esperable, la empresa actualmente, los directivos dicen que no va a generar ningún inconveniente en las finanzas, ya que ya se están terminando algunos plazos de pago de otros créditos asumidos, ¿no? Esto le hace que lo que dice es que no se va a generar grandes movimientos de finanzas de la empresa porque van a adquirir deuda cuando ya terminaron de pagar otra. Por otro lado, también hizo UTE un acuerdo con el Banco Central del Uruguay, un swap, como se le llama en términos financieros, Sí. de 720 millones de dólares, porque tiene especificado la estructura financiera de la empresa, del ente, tiene especificado, creo que es más o menos un 53% de su estructura. Por lo cual tiene un problema que cuando compra y vende en dólares genera desbarajustes de equilibrio financiero entre la empresa. Esto supuestamente le va a permitir a UTE pedir la transacción al día de hoy al Banco Central para no tener esos desbarajustes tan importantes.
Hasta ahí, desde el punto de vista financiero, UTE está supuestamente en buenos términos, adquiriendo deuda, producto de que está pagando otra, y al mismo tiempo se está atajando en cuanto a las diferencias de la convertibilidad, o del cambio del dólar al peso y del peso al dólar. Por otro lado, está terminando el anillo, como decía, del norte, que es muy importante para la electrificación del Uruguay. Hasta ahí todo bien. Pero por otro lado, el sindicato está manifestando de que esta inversión en realidad es menor de la que debería ser y al mismo tiempo que no existe personal o va a existir una escasez de personal en cuanto a la operativa. Y en concreto menciona algunos puntos del país, pero no viene al caso. Según Gabriel Soto, presidente de AUTE, sindicato, le manifestó acá a las caretas que las proyecciones oficiales de UTE para el 2021 se estima que habrá una caída de rentabilidad de 21% y una caída, y escuchen bien, del 92% del aporte de UTE a rentas generales. Dicho de otra manera, UTE se va a acercar a cero y no le va a dar ganancias al Estado, no le va a transferir dinero al Estado. Dinero que el Estado después usa para hacer políticas públicas y entre otras políticas sociales. Por otro lado, también va a haber un aumento de casi 3% de las horas de corte de energía para la población y un aumento del 7.5% en la frecuencia de los cortes de la población. Lo que yo me contaba, que al mismo tiempo van a ser mucho más agudas. Al menos eso se estima. Esto como consecuencia en parte de la reducción de inversiones de la empresa que estima Soto que son 250 millones de dólares. ¿Qué te Por parece? decisión del director. Por decisión del director. Ahora, en el caso de Antel, el ente ha sido bastante criticado, todo lo tenemos claro, por el uso excesivo de las inversiones, por ejemplo en el caso de Antel Arena, en el caso de Vera TV y también en el caso de la publicidad. Ahora, de parte de quienes estaban y quienes están hoy en Antel, nadie critica a la empresa en cuanto a su nivel de infraestructura, en cuanto a las capacidades desarrolladas en los últimos años. Eso Claro. es una nota al pie excesivamente necesaria, porque estamos hablando otra vez de las tecnologías de punta en un sector sumamente dependiente de los avances constantes de la tecnología, que necesita este grado de inversión, reinversión permanente. Ahora, ¿quiénes criticaron a Antel? El gobierno, obviamente, en su momento en la oposición, actualmente también, el propio presidente actual del ente, Gabriel Gurméndez, y también parte de la opinión pública. Podríamos decir un poco partidizado, sí, lo de Antel Arena fue claramente partidizado, que aparecía casi un Peñarol nacional, que los defendían y quienes estaban en contra, Sí. pero sí quiero atar esto a otra nota al pie, que tiene que ver con una frase que repetía bastante Carolina Cosa en esa defensa mediática que le tocó, producto de haber tomado la decisión de la Antel Arena. Que la Antel Arena, en el marco de Antel, era parte de un proyecto más elaborado donde se buscaba producir contenido. Producir contenido que claramente en la pandemia hemos notado la importancia que tiene para la economía, ¿no? La producción de contenido es cada vez más importante, no solo en el entretenimiento, sino también en cuestiones relevantes de nuestra propia vida cotidiana. En ese marco, Vera TV fue bastante criticada también, y eso lo voy a recordar más adelante. Disculpen si escuchan llorar al bebé de fondo, que está fatal. No, no, pero no se escucha, Sí. no, no. Ok. Me está un poco desconcentrando. Bueno, en tanto, se criticaba mucho Antel y al mismo tiempo, desde el lado más liberal de la política y también de la opinión pública, se criticaba la posición monopólica de Antel. Esto es algo que ya hemos escuchado varias veces, que tiene obviamente una justificación económica y que por supuesto tiene diferentes interpretaciones cuando se habla de una empresa monopólica privada versus una empresa monopólica del Estado, ¿no? Son cosas muy diferentes que cuando hablamos del Estado hablamos más de política, ya no tanto de economía, y hablamos más de soberanía, es decir, de tener la capacidad de tomar decisiones en ese sector que favorezcan teóricamente a lo que el Estado quiere para la nación, ¿no? Eso es algo también es muy importante cuando hablamos de empresas públicas. En ese marco de las críticas de parte de los más liberales en cuanto al monopolio que impide la competencia en conceptos de libertad funcionar, se puso en la LUC, en la Ley de Urgente Consideración, el año pasado, en particular en el artículo 268, lo que nos hemos conocido como el uso compartido de la infraestructura, y después en el artículo 269, que en el sigue, en lo relativo al acceso y uso de las redes de comunicación eléctricas o electrónicas de Antel. Esto fue retirado de la LUC y en su momento me acuerdo también, Carolina Cosa había dicho que era una muestra
de la presión que había generado la oposición el año pasado, así como lo que se había puesto a los ojos de la opinión pública de lo perjudicial que podía ser para Antel estos artículos. En particular, Cabildo Abierto también se opuso en incluirlos en ese momento, y justamente es aquí donde se está empezando a discutir justamente ahora en la ley de medios la oportunidad de agregar el capítulo 48 para otorgar la posibilidad a los teleoperadores de darle servicio, que Antel les arriende la fibra óptica para que ellos puedan ofrecer Internet. Y lo curioso de todo esto, aquí un poco un comentario, es que es bajo otra vez el concepto de la libertad de competencia. Es darle la oportunidad a los competidores de competir bajo las reglas, bajo reglas equitativas. Insisto, Antel es una empresa del Estado que domina Sí, que nos está haciendo ahora que el no se escuche lo que estabas mercado diciendo. artística. Ahora sí. Que es de preferencia monopolística. Sí, No es que en algunos casos no tenga competencia, como sí pasa, o sea, con la telefonía celular, pero la gente lo prefiere. ¿Lo prefiere por qué? Porque es del Estado, puede ser, porque tiene un mejor servicio, puede ser, o por lo que le dé la gana. El problema o el punto central es que es una empresa que tiene, obviamente, en algunos puntos, en algunos sectores, monopolio, pero en otras no. Y casualmente, en las que no lo tiene, el presidente actual del ente, Gabriel Gurméndez, estuvo vinculado ante él en el gobierno de Jorge Valle, estuvo vinculado a Movistar y estuvo vinculado a Claro, en su momento a CTI. De forma directa o indirecta, no viene al caso. El punto es que el presidente actual del ente manifiesta que lo que se dice de que se quiere flexibilizar, se quiere privatizar, por eso un poco el título de Volver a los 90, ¿no? Que se quiere privatizar ante él, es todo lo contrario, que en realidad es una falsa información, podemos decir una fake news, donde lo que se busca en realidad es hablar mal de gobierno, y que en realidad es justamente lo que quieren hacer en la actual ente estatal, es permitir la competencia y al mismo tiempo darle la oportunidad a la empresa de invertir en lugares donde en el anterior decenio, o en, el anterior, en los anteriores gobiernos, en las anteriores administraciones, obviamente del Frente Amplio, estas empresas, y en particular Antel, no llegaron como debían llegar al interior del país. claro. Por ejemplo, en el caso de fibra óptica. Ahora, eh, decía en una nota que sacó el observador Gurméndez, lo único que hacemos es gastar en lo que hay que gastar. No hay ningún proyecto de ceder Antel, sino hacerla más competitiva. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ¿será más competitivo si se alquila o se cede al uso de la fibra óptica a las empresas competidoras? Había cuenta de que las inversiones de Antel fueron superiores a los 800 millones de dólares para tener fibra óptica. Te estoy diciendo algo que muy probablemente la opinión pública, el escucha, ya haya Sí, adquirido sí, justamente esa tenga el información de dato, que, claro. exacto, de que se gastó mucho, de que lo que se está hablando aquí es de arrendar para dar la oportunidad a Antel de hacer ese retorno y de poder volver a contar con ese dinero para invertir y demás. Pero hay un montón de metáforas que se han utilizado al respecto, pero claramente lo que se está haciendo acá es algo que en general una empresa privada nunca haría, Claro. nunca haría, que es invertir esta millonada, porque en Uruguay es muchísima plata, pero también en el mundo, 800 millones de dólares es Claro. muchísimo dinero. Y arrendarle a tu Eh, competencia directa toda tu infraestructura. exacto, es como gestarte en su momento delante de la arena porque salió X dinero, pero si le metes en mano a la billetera de Antel, tal vez no sea un problema, Claro. porque aquí el problema es un principio de libertad, ¿no? Una libertad de competencia, no un problema de billetera, porque si algo que queda claro es que Antel no va a recibir más dinero por esto, porque Antel ya puso 800 millones de dólares, es Claro. decir, ahora Antel tiene que esperar que le vuelvan, no es que va a gastar menos o que va a recibir un arriendo de las empresas competidoras, que además le van a quitar usuarios. Entonces, claramente no va a tener ese ingreso. Por otro lado, entonces, digamos, ok, supongamos que eso está bien. Entonces, la competencia que se quiere hacer se da en el marco del desarrollo de 5G, porque eso es algo de lo que se viene, ¿no? La disputa China-Estados Unidos, en parte con Huawei, tiene que ver con el 5G. Bueno, en el caso, por ejemplo, del 5G, lo que dijo Urméndez fue que hasta ahora habrá que esperar, que el 5G no va a ser una tecnología que va a llegar a toda la población en una primera etapa, que en un primer momento va a estar solo en algunas localidades de prueba y con cámaras inalámbricas, por ejemplo en Solís Mataojo, y que además va a estar
digamos, algunas grandes empresas van a llevar la iniciativa, digamos, van a empezar a probar esta tecnología de forma primaria. Y después, naturalmente, va a desencadenar en el desarrollo de tecnología para toda la población. En particular, mencionaba, por ejemplo, UPM, o también actividades agrícolas, ¿no? que cada vez están más también más mecanizadas, más tecnologizadas, ¿no? Que esto también es una gran discusión en cuanto a lo que genera en los puestos de trabajo. Ahora, Gurméndez, también en una nota, pero en perspectiva, creo que fue en febrero, decía que la inversión en relación a una nota que había dado La Rosa, que es el representante del Frente Amplio, que decía que se iba a reducir el total de inversión y el total de presupuesto de Antel, dijo que tampoco es cierto, que en realidad, a diferencia de La Rosa, que decía que iba a haber una disminución del 23% de inversión, Gurméndez dijo en perspectiva que va a ser un aumento del 20% y que estará volcado a culminar las obras de fibra óptica, como decía, de la mayoría de las localidades del interior que quedaron a medio camino y que pondrá mucho más énfasis, por ejemplo, en el área móvil y después también en el interior. Y dijo, vamos a dedicar el 85% de las inversiones de fibra óptica para el interior del Uruguay, al tiempo que sentenció. Lo único que estamos desmantelando es el despilfarro. Entonces, como para terminar, Martín, porque sí, también fue una nota complicada por el bebé que me llora de fondo, yo me pregunto... Llora por las empresas públicas. Llora por las empresas. Sí. Una vez que logran invertir el 85% de fibra óptica en el interior, ¿a quién le van a dar el usufructo de la fibra óptica? ¿A las empresas privadas? Qué pregunta. Qué pregunta. Realmente creo que vos dejás muy bien planteado un tema. Acá me escribía Vanessa y me decía, con respecto a UTE, dice, y los cortes de luz, dice, volverán a ser como antes, cuando éramos chicos, dice, caían 2 gotas y se cortaba la luz. Dice, hablame de evolución, ¿no? Bueno, está ahí. Sí. En realidad, el punto central, y que creo que es para UTE, para Antel, y podría perfectamente ser extensivo para ANCAP, es el desarrollo de los recursos humanos. Claro. Eso, sinceramente, yo creo que este es un punto central para cualquier sector del Uruguay, siendo un país pequeño que tiene mucho para dar, pero que naturalmente tiene que pensar en el exterior, ¿no? Porque no se puede desarrollar para adentro. Entonces, el diferencial tiene que ser los recursos humanos. Es necesario, está bien con mecanizar, o no me acuerdo la palabra exacta que había utilizado Gurméndez, automatizar el trabajo, pero los recursos humanos no se hacen de un día para el otro, se hacen con años, y las empresas, así como en otros momentos o en otro aspecto las universidades, y en Uruguay la UDELAR, gastan muchísimo dinero en los recursos humanos. Es necesario que también esos recursos humanos después tengan un lugar donde desarrollarse. Claro. Porque después van a quedar en un empleo que probablemente puede ser muy bueno, pero en una gran competencia con otros colegas o con otros, obviamente, personas que quieran trabajar. Y al mismo tiempo eso es muy probable que repercuta en la calidad del servicio. Porque acá lo importante siguen siendo las personas que tienen la capacidad de resolver los problemas. Pues las cosas se van a romper, ¿no? Naturalmente. Pero sí, yo creo que digamos, como para aportar un poco lo que decía Vanessa, la cuestión más allá de los apagones y demás tiene que ver con el no cortar la cadena de evolución de desarrollos humanos que el país viene teniendo. Claro. La formación es fundamental y en este tipo de empresas es trascendental que estemos a la vanguardia. Que esas personas que pasaron, por ejemplo, de la energía eléctrica vinculada con las represas, que también se concentren en los molinos, que también se concentren en la energía fotovoltaica, y que se empiecen a desarrollar y cada vez a hacer un valor agregado para la empresa. Sin duda. Para que después, cuando nos cobren a fin de mes, a pesar de que nos quejemos, que estemos tranquilos de que estos productos también del avance en el productivo de un país, en el marco de una empresa que es solvente y que al mismo tiempo también retribuye dinero a rentas generales. Sin duda, como llegó a pasar, ¿no? Como llegó a pasar, por lo menos en el tramo final del último gobierno del Frente Amplio, ¿no? Eso también hay que decirlo. Exacto. Muchas veces uno se podía quejar del costo, pero el servicio estaba. Claramente exacto. Eso es así. Andrés, yo te quiero agradecer como siempre este rato que nos has dedicado también para entender y pensar en profundidad sobre estos temas, y si te parece en unos días retomamos de vuelta esta columna y seguimos pensando juntos y analizando el tablero local, las cosas que pasan en Uruguay y también lo que pasa en el exterior. Te mando el abrazo fuerte y claro de todos los días y gracias por estar ahí en serio, no solo como oyente, sino
formando parte. Un abrazo grande, ¿eh? Abrazo para todos y disculpen las intervenciones